Como sabéis, yo me había propuesto predicar la carta de Santiago entera. Evidentemente no la podemos predicar en un solo domingo, y vamos poquito a poco. Este es el segundo mensaje sobre la carta de Santiago. El otro día dimos algunas generalidades para que se supiera las distintas partes en que la vamos a dividir. Y hoy toca que hablemos de la verdadera religión. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 19, al capítulo 2, verso 13. Y cuando aquí habla de religión, no se está refiriendo, como se suele hablar, a la religión verdadera, cuál es, la católica, la protestante, la ortodoxa, no. Se está refiriendo a nuestra religiosidad. Y nos va a decir que la religiosidad genuina es la que él va a decirnos. Y no lo vamos a adelantar. La palabra original referida a religión y a religioso, ¿verdad? Tiene que ver con nuestras creencias y nuestras prácticas. Dijimos el otro día que la carta de Santiago es una carta eminentemente práctica. Posiblemente uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, cuando la mayor parte de la iglesia estaba compuesta por judíos. Gracias. Entonces, cuando aquí habla de religión, y cuando hablamos de verdadera religión, tiene que ver con nuestra manera de vivir nuestra fe. ¿Amén? No con que seamos protestantes, católicos, ortodoxos o islámicos, que aquí no hay ninguno, pero no es eso de lo que va a hablar. Nuestra manera de vivir la fe. Y hay una manera de vivir la fe que es genuina, auténtica, pero hay una manera de vivir la fe que simplemente es vana. ¿Qué significa vano? Vacío, sin contenido, sin eficacia. La Biblia también, el Nuevo Testamento, nos va a hablar de otra palabra, no la menciono aquí porque corresponde, pero no es el tema, que se llama piedad. Piedad, la piedad. Y la piedad es lo mismo, pero en bien. Es real. La piedad implica comunión con Dios. La religiosidad, no necesariamente. Hay mucha gente religiosa y que no tiene comunión con Dios. Y a lo mejor tú estás pensando en los de ahí afuera, en los católicos, o en estos, o en aquellos, los testigos de Jehová. Muchos que se llaman evangélicos viven religiosamente sin comunión con Dios, sin comunión real con Dios. Por eso, Santiago lo que trata, ¿verdad?, es de llamarnos la atención sobre el peligro, de vivir de forma meramente religiosa. Porque vivir de manera simplemente religiosa supone varias cosas. La primera, que te estás engañando a ti mismo. Y lo vamos a leer. Significa engañarse a sí mismo, y lo dice el verso 22 y 26. En segundo lugar, vivir de manera meramente religiosa significa que uno cree que es lo que no es. Es un error grave de identidad. Porque podemos decir, yo soy hijo de Dios. Yo soy cristiano. Y puedo creerlo profundamente y no ser verdad. ¿Merece la pena que se nos hable de esto? ¿Merece la pena que Santiago llame la atención al pueblo cristiano? Cuidado. Y también nos dice que el engaño, este error,
no proviene simplemente de un error de apreciación, es decir, que hayas calculado mal, que un error de la mente, sino que el error proviene, yo creo que ya está apagado. El error proviene del corazón, que como bien sabéis vosotros, es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y dice la palabra, ¿y quién lo conocerá? Bueno, sabemos que la respuesta después es Dios mismo, que es el que sondea hasta lo profundo, ¿verdad? Y también hay un texto por ahí en Hebreos que dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que es capaz de discernir, es así, discierne lo profundo del corazón y separa las cosas. Pero nuestra mente es limitada. Es bueno que tengamos la mente de Cristo, pero una cosa es decirlo, otra cosa es que sea verdad. Entonces, una llamada de atención, hermanos, a ver si la práctica de nuestra fe y nuestros conceptos de fe y lo que es nuestra religión, vamos a decirlo así, es cierta o es vana. Él va a concluir exactamente eso, que hay un tipo de religiosidad que está vacío, que no sirve de nada, que no te lleva a ninguna parte, que carece del poder de Dios. Porque el Evangelio no es religiosidad, el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, que lo necesitamos para vivir. Y va a empezar estableciendo unos contrastes. Vamos a leer el texto desde el versículo 19. Para ahorrar un poquito mi garganta, yo voy a pedir a cualquiera que esté aquí cerca. Débora, tú que estás cerquita, ponte aquí, léenos. Sí, el micro, rápidamente, limpiarlo, por favor. Léenos del versículo 19 al 27, despacito, claro y alto. ...19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, pero pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religiosidad del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Primer contraste que tenemos, déjala ahí. Ponla aquí cerquita. Primer contraste, yo no sé si habéis ido viéndolos. Pronto para huir, tardo para hablar o para airarse. Pronto frente a tardo. Tenemos que estar dispuestos para escuchar. ¿Para escuchar qué? Hay muchas voces.
Pero hoy el centro de lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Dispuestos a oír la palabra, corazón abierto. Vamos a ver si hoy me deja esto predicar. Tardo para hablar, para dar su opinión, para establecer el dogma, porque somos dogmáticos y creemos que lo que creemos nosotros, eso es el absoluto. Y a veces nos enfadamos. Por eso tardo también para airarse, es decir, para llenarse de ira o para que la ira tome lugar en nosotros. ¿Y de qué nos habla este primer contraste? De sumisión, de humildad, porque para escuchar hay que ser humilde. Segundo contraste, habla de la ira del hombre y de la justicia de Dios. Son dos cosas distintas. ¿Por qué se aira el hombre? Porque se cree atacado, porque se cree injustamente tratado, porque piensa que están machacándolo a uno, o porque piensa y pensamos mucho, y está bien pensar. Pero cuidado, porque tenemos que tener los filtros de la palabra de Dios. Entonces, la ira del hombre, por un lado, y por otro lado, la justicia de Dios. Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia verdadera trae paz, trae fraternidad. Pero ¿en qué se basa la justicia de Dios? Lo primero que dice es que la tuya no es buena, que todos hemos pecado. Jesús les dijo a aquellos que querían establecer su justicia, supuestamente basado en la Escritura, para apedrear a aquella mujer. Y el Señor les tuvo que decir, bueno, el primero que esté libre de pecado tire la primera piedra. Entonces la justicia de Dios es muy distinta de la nuestra. La nuestra se basa en la ley. La justicia de Dios parte de la ley, pero se basa en la misericordia, en el perdón, en el amor de Dios para con nosotros. Tercer contraste, habla de desechar y de recibir. Son cosas opuestas. Desechar, ¿qué desechamos? La inmundicia, el pecado, y dice, y toda malicia. Como que la malicia revistiera múltiples formas, y es verdad. Rechazamos eso. ¿Y qué recibimos? A ver, decídmelo vosotros. La palabra de Dios. Hoy se ha cantado de la palabra. Después hablaremos más profundamente de la palabra. Pero rechazamos lo malo y recibimos lo bueno que es la palabra de Dios. Ahora, te pones a tiro de la palabra, lees la palabra en tu casa, la meditas, la estudias, vienes y abres los oídos para escuchar la palabra, porque inmediatamente el otro contraste que hace es el de oidores y el de hacedores. Dos cosas opuestas. Oidores somos todos, desde el momento que oímos. Ahora, aquí se refiere a oidores los que se quedan ahí, en oír. Oír. Como dice el dicho, te entra por aquí, te sale por allá. Oír, solo oír no vale. Hay que pasar a la acción, porque la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios anima. La palabra de Dios te guía, la palabra de Dios te dice hacia dónde tienes que caminar. Entonces, oidores, hacedores. ¿Qué más contraste hay? El de religioso, con apariencia de creyente, y el creyente verdadero. ¿Qué diferencia hay? Uno es apariencia, el otro es realidad, actúa, se mueve. Su fe es real, no es una fe muerta, de eso hablaremos la siguiente vez. Es un amor práctico, tiene una vida ética, porque habla, dice, esta es la religión verdadera, ocuparse de las necesidades de los huérfanos y de las viudas. ¿Verdad? ¿Y qué más? ¿Qué añade? Y vivir conforme a la fe, ¿no? Gloria a Dios. Y guardarse sin mancha del mundo.
Hay iglesias que solo se ocupan de esta parte y no de la primera. Creyentes que se ocupan de guardarse sin mancha del mundo, pero no atienden a los huérfanos y a las viudas. Y otros que solo atienden a los huérfanos y a las viudas, pero no se ocupan de mantenerse sin mancha de este mundo. La religiosidad verdadera cristiana es ambas cosas. ¿Qué más? Contraste, uno que ve, se mira en el espejo y se olvida de cómo es. Tiene los pelos rizados y cuando se va no sabe si los tiene rizados o lacios. No sabe si es blanquito o morenito. Se olvida. Y el apóstol saca este ejemplo para que veamos lo absurdo que es, lo ilógico que es, que tú te mires y no sepas después cómo eres. Y la palabra de Dios es un espejo, porque en ella nos vemos reflejados, ¿verdad? En ella vemos cómo los hombres de Dios cometían errores, los mismos que cometemos nosotros. Y vemos en la palabra de Dios cómo esos hombres y mujeres que cometían errores, cómo rectificaban o no, y nos vemos reflejados en eso. Vienes al culto, qué bonito estuvo el culto, qué maravilla, qué presencia de Dios, te vas y allí fuera no se nota. Pues eso es el contraste que aquí Santiago está exponiendo, que ve y olvida, es decir, que el mensaje no le afecta, o que atiende, y el que atiende persevera. Es lo que él nos ha estado explicando, es decir, que la palabra es eficaz. Ahora, vamos a ver los efectos de la religiosidad. Pasamos al capítulo 2. Y dice así: hermanos míos, siempre dijimos en la introducción, ¿verdad?, el tono del apóstol o de Santiago cuando se refiere a la iglesia siempre es cariñoso, siempre es fraternal, siempre es en plano de igualdad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin hacer diferencias entre uno y otro. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre: quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces? ¿Jueces? Pero con malos pensamientos. Hermanos míos amados, otra vez, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No se oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley suprema, fíjate bien, la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces estamos viendo que la religiosidad exenta de piedad, por un lado, es autoengaño, te estás engañando a ti mismo. Te estás creyendo ser lo que no eres. Yo me lo aplico a mí también, O sea que estoy usando la segunda persona, pero va conmigo también. La persona religiosa
Pero exenta de piedad es intolerante. Intolerante. Solo ve los defectos de los demás y no los tolera. No tiene paciencia. No hay empatía. Y en consecuencia carece de misericordia. La misericordia es una de las características de Dios. Misericordia. Y como no tiene misericordia, juzga. Pero juzga y condena. Juzga y condena. ¿Cuántos juicios se hacen sin pruebas? Y yo ahora no estoy hablando de los juicios ahí de la justicia humana, estoy hablando de nuestros propios juicios. Juzgamos las acciones de los demás, las actitudes de los demás, las nuestras no tanto. Juzgamos, como dice la palabra, por las apariencias. Caso aquí de que entra uno con ropa, ¿verdad? Bien, que lo tratamos bien, y al pobrecito que viene así, como dice la palabra, pues a ese lo tratamos peor. Quizás no llegamos al extremo de decirle siéntate en el suelo, aquí no se lo hemos dicho nunca a nadie. Tenemos buena silla, pero igual decimos siéntate en el rinconcito. No le decimos nada, pero nos alejamos, ¿verdad? Porque huele mal, porque que sí que es verdad que hay situaciones complejas, pero que en muchas ocasiones manifestamos que hacemos acepción de personas. Y a unos los tratamos mejor y a otros los tratamos peor. La religiosidad que no es piedad de verdad es legalista, aplica la ley, a como la entiende cada cual, pero es legalista. Ahora, la fe verdadera se manifiesta en una verdadera piedad. Por eso se practica la solidaridad, y por eso dice ahí ocupados de las necesidades de los huérfanos y de las viudas, porque eran, en el tiempo que escribía Santiago, eran grupos necesitados, porque una viuda quedaba desprotegida, ya no tenía al marido, era una sociedad patriarcal, una sociedad machista, y el hombre era todo, y cuando la mujer perdía a su marido quedaba abandonada. Por eso Pablo a Timoteo le escribe en su primera carta casi todo un capítulo hablando del cuidado de las viudas, pero también, atención, no de cualquier manera, había requisitos. Y uno de ellos, bueno y interesante, es que decía, bueno, las viudas, si tienen familia, que la familia se ocupe de ella primero. Y que la iglesia se ocupe de aquellas que no tienen recursos, verdaderamente. Entonces, obra social, pero la obra social también hay que hacerla con entendimiento. Nosotros no somos la Madre de Calcuta. El cristiano tiene que manifestar solidaridad, pero con sabiduría, con entendimiento. Yo me acuerdo una vez en la iglesia, cuando teníamos el templo allá en la calle Marchena, una tarde vino un joven diciendo que estaba necesitado, que necesitaba que le compráramos un billete de tren para ir a no sé dónde. Empecé a hacerle algunas preguntas para ver por dónde iba la cosa, y poco a poco se fue notando un tufillo, y estaba intentando manipularnos para que le diéramos dinero. La conclusión que yo le dije, digo, mira, vamos a la estación de Renfe y te compramos el billete. Yo, no, yo lo que necesito es el dinero. Si lo que necesitas es llegar a tal sitio, necesitas el billete. Te compramos el billete. Acabó pegando 2 gritos diciendo que aquello no era, que no éramos cristianos, que esto no era una iglesia, que no sé cuánto, que no sé qué. O sea, hay que tener cuidado. En otra ocasión, cuando estábamos en la calle Canal, dimos al ojo a una persona en la iglesia, al otro día había desaparecido, había robado todo lo que había podido de allí. Entonces, solidaridad sí, pero con entendimiento. Y por supuesto, solidaridad y vida cristiana. No solo obra social, no solo obra espiritual, es una combinación. Y es
un algo completo. La fe verdadera obra justicia. Uno de los temas que vamos a tratar al hablar de la carta de Santiago es la justicia social y la justicia. Dice Juan que toda injusticia es, díganlo ustedes, ¿no se acuerdan? Toda injusticia es pecado. A ver, díganlo. Toda injusticia es correcto. Toda injusticia es pecado. La verdadera piedad obedece a la palabra. La palabra tiene un lugar no solo de adorno. A mí me gusta tener la Biblia ahí abierta, pero si se queda en un adorno, en un aditamento, ¿verdad?, de la liturgia, etcétera, pues no sirve para nada. La palabra es importante. Hemos cantado de la palabra. Hemos leído el Salmo 19, y ahora le echaremos un vistacillo. Y la verdadera piedad no hace diferencia entre persona y persona. Y vive en la ley de la libertad. También hemos cantado libertad, libertad. El Señor me ha hecho libre, ¿verdad? ¿Qué ley es esta? Para empezar, es la ley suprema. No hay otra ley por encima de la ley de la libertad, que es la ley de Cristo, porque Cristo es el libertador. Amén. Y dice Pablo a los Corintios que si el Espíritu está en nosotros, somos libres. Y Jesús proclama y dice, conoceréis la verdad y seréis libres. Y si el Hijo de Dios os liberta, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y el pueblo de Dios es libre. Y aquí predicamos libertad. Aquí no manipulamos a nadie para que haga las cosas. Aquí no vamos detrás de la gente a vigilarlo, a ver si vive lo que dice y lo que enseña la palabra de Dios o no lo hace. Porque los hermanos son libres y han sido liberados. Y como han sido liberados, se supone que han de vivir conforme a la palabra de Dios. Libertad. Y libremente tú decides lo que vas a hacer por el Señor. Y libremente tú decides apartarte del pecado. Cristo te ha libertado. Esa es la ley de la libertad. La ley de Moisés, ¿qué hace? Lo dice Pablo, que fue puesta para que viéramos lo que estaba mal y que no éramos capaces de vivirla. Era para que nos viéramos en el espejo y viéramos que éramos pecadores y pudiéramos venir al Señor y decir, Señor, he pecado contra ti. Porque la ley de Moisés condena, pero la ley de Cristo libera y salva. Y además, es que en Cristo Jesús, no solamente Él pagó la deuda de nuestro pecado en la cruz, Él resucitó para demostrar que el poder de Dios era tan grande como para resucitar a los muertos. Y una vez que Él se fue al cielo, ¿qué hizo? Mandó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Pentecostés. Y es por el poder del Espíritu Santo que hoy podemos vivir la vida cristiana, si no sería imposible. Solamente estaríamos bajo la ley condenatoria de Moisés. Pero como ha venido el Espíritu Santo que nos ha regenerado, que nos ha cambiado y ha grabado en nuestros corazones la ley de Dios, ahora nosotros podemos vivir en libertad del pecado y de la muerte. Amén, ¿nos dicen gloria a Dios? Amén. Es glorioso. Ahora, ¿qué valor tiene la palabra de Dios? Es revelación de Dios. Todo cuanto necesitamos saber concerniente a la fe y a la conducta está allí. ¿Qué decía el Salmo 19? He leído algún comentario que dice que es muy raro ese salmo porque la primera parte parece que no tiene nada que ver con la segunda. ¿Cómo que no? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y contar qué es? Es hablar. Sin voz, cierto, pero hablan. ¿Dónde has estado, David? En el Pirineo. Sitio bonito.
Yo no sé si alguna vez han subido a las montañas, yo sí. Mi primera experiencia con Dios con 17 años era yo religioso, no piadoso, religioso. Y en la Sierra de Gredos, en las alturas de la Sierra de Gredos, 4 días subiendo, unas mulas cargaron las tiendas hasta cierto punto, hasta un llano. Después tuvimos que andar, solo andar. No había otra manera de llegar allí. Y en aquellas cumbres, y viendo hacia el otro lado, al fondo, Salamanca, allí me habló Dios. Mi primera vez que Dios me habló a mí. Yo era religioso. ¿Qué me dijo? Ve a mi palabra. Y a partir de entonces empecé a leer la Biblia. Ve a mi palabra. Yo había leído evangelios, muchas cosas, pero me dijo, si quieres ser cristiano, ve a mi palabra. Después pasaron muchas cosas hasta que tuve que experimentar mi propia maldad. Pero Dios me habló allá en las alturas. No lo hizo un cura, no lo hizo un pastor. ¿Quién lo hizo? La naturaleza, la grandiosidad de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento da testimonio, aleluya. Y una noche habla a otra noche y el día habla al día. Revelación, eso se llama revelación general. Después viene su palabra que está en la Biblia. Y esa es la revelación especial, la específica, donde Dios te dice todo lo que tú tienes que saber. Nos da a conocer a Dios y a cómo relacionarnos con Él. Y entonces sí, Dios ya va a decir, es que tienes un problema. Tienes un problema conmigo. Tus pecados hacen separación entre ti y mí. Sí, Señor, ¿y qué hago? Y el Señor te va a decir, esto es lo que tienes que hacer, arrepiéntete y cree que Jesús murió por ti. Entrégame tu corazón, yo lo limpiaré y haré de ti una nueva persona. Y así nos va hablando Dios. La palabra nos marca el orden y los límites de una vida feliz, eso de los mandamientos. Los jóvenes hoy, ante tanta influencia de la televisión, de la ideología esta de género y tantas ideologías y cosas, se preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no es posible esto? ¿Y por qué hay que esperar al matrimonio para tener relaciones con el novio o con a quien a mí me gusta? Si hay amor, si hay bla, 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 todas esas cosas. La Biblia dice, ¿por qué? Y como he dicho yo muchas veces, no es que Dios quiere fastidiarte la vida, todo lo contrario. Salmo 19 dice, primero da las características de la palabra y después dice los resultados, para que seas feliz. Esto que todo vale y que de cualquier manera, con cualquiera, de este modo o del otro, te va a hacer profundamente infeliz, te va a amargar la vida. Y Dios lo sabe. Y para no amargarte la vida, quieres que vayas poquito a poco según su palabra, según sus caminos. Y entonces experimentarás felicidad. Felicidad. Nos proporciona consejos. Todo en la Biblia no son mandamientos. Hace poco en la Carlota, en el estudio, hablábamos de ciertas cosas y venía un pastor y me preguntaba y me decía unas cosas y decía, es que la Biblia dice que esto está prohibido, no sé cuánto. Digo, ¿dónde lo dice? En los proverbios. Pues en los proverbios no se prohíben cosas, en los proverbios se aconsejan cosas. Los textos, de obligación son mandamientos y hay textos normativos, pero después hay textos sapienciales que son consejos, y te lo dice el libro de Proverbios, estos son los consejos para que aprendas, para que esto, pero son consejos, después si los sigues te irá bien, te vendrá mejor, pero hay que entender. Después las historias bíblicas no son mandamientos, son para que tú veas cómo cuando una persona actúa así, cómo le va. Y cómo cuando actúa de la otra manera, cómo le va. Y cómo cuando actúa bien, también le va bien. Vas a leer en alguna de las historias cosas hechas mal. Pero la historia no dice que está mal.
lo ves tú mismo por los resultados, ¿verdad? Por los resultados. Entonces la palabra de Dios, ¿verdad?, es tremenda y nos muestra un modelo relacional entre nosotros, o sea, Dios con el hombre con Dios, el hombre con el prójimo y la iglesia, el hombre y la iglesia y Dios, es todo un modelo relacional. Y aprendemos, la palabra de Dios solo es eficaz, primero, si se predica. Si se lee, ¿por qué las sociedades bíblicas? Porque entendieron que había que publicar las Biblias. En tiempos de Pablo, en tiempos de Pedro, tener un texto del Antiguo Testamento, había uno en la sinagoga. Y Pablo habla de los pergaminos y de ciertos rollos, porque eran así como se llamaban, que eran muy importantes para él, porque era muy difícil tener un ejemplar de las Escrituras. Hoy tenemos Escrituras. Piensa, ¿cuántas Biblias tienes en tu casa? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Hay sitios donde no hay ni una Biblia, y en aquella época no había esa facilidad. Hoy las tenemos. Se predica de todas las maneras posibles. Estamos grabando esto para que salga por internet y el que no viene también lo pueda escuchar. Hay medios. Se predica. Y lo dice Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien se les predica? Si no hay quien vaya a predicarles. Predicarlo primero. Pero después hay que oír. Hay que oír. Para oír hay que abrir estas pantallitas que tenemos, que ahora se nos van a agrandar y se nos van a venir para adelante con tanto elástico. Hay que abrirlos, porque a veces tenemos tapones o tenemos oído selectivo. Es verdad, yo lo sé, porque a veces Pilar me dice, te he dicho esto pero no te has enterado. Y es cierto, a lo mejor porque no me he enterado, porque tengo ahí un filtro, y todos los tenemos, que ella también lo tiene y todos vosotros, aquí no se libra nadie. Bueno, tengo que justificarme un poco, ¿no? Oír. Y para oír hay que prestar atención. Porque si no, no la vas a entender. ¿Sabe que Dios te habla en español? Fíjate, traducción en español. Y además tiene unas cuantas, para que la puedas leer, una que es más fácil que otra, o más difícil, o más literaria, o más bonita. Hay que entender. Y para entender la palabra de Dios, hay cosas difíciles, lo dice Pedro. Hay cosas difíciles de entender. Por eso estudiamos un poquito de exégesis, un poquito de hermenéutica, o simplemente a leer la Biblia. Y si no te enteras, preguntas a quien sepa. Tienes diccionarios, porque todavía hay gente que lee la palabra y hay palabras que no entiende y sigue adelante. Y la entiende a su manera. La entiende a su manera. Hay diccionarios. Hay muchas maneras. Y si la entiendes, entonces la puedes recibir. Porque una cosa es oír, pero como dice Santiago, hay solo oidores. Un sonido, pero sin significado. Y el que no la oye pero no la entiende, no la puede practicar, no la puede hacer, no puede pasar al otro nivel que es el de hacedores. Y si la recibes, ¿dónde la pones? El corazón. La mente es solo un filtro, cuidado, solo un filtro, pero ahí no se queda nada, tiene que pasar al corazón. Y entonces se practica. Y cuando la palabra de Dios se practica, acaba arraigándose en el corazón. Y cuando se arraiga, fructifica. Amén. Fructifica. Eso es lo tremendo de la palabra de Dios. Así que para concluir, leemos el versículo 12 y el 13. Que dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. De nuevo aparece la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa
sobre el juicio. Esto no te quepa duda. La misericordia siempre es mejor. A Dios le agrada que seamos misericordiosos. No, es que deja pasar las cosas. Es mejor equivocarse por exceso de misericordia que por exceso de juicio. Así que se nos insta una vez más a que lo que decimos coincida con lo que hacemos. Que no solamente digamos yo soy esto, yo lo otro y yo, y vete a la primera de Juan que un montón de veces va a decir el que dice esto, pero hace lo otro. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Y la carta de Santiago se basa en lo que hacemos, que tiene que corresponder a lo que decimos, a lo que creemos. Próximo mensaje, la fe, que sin obras es muerta. Otra cosa es incoherencia. Seríamos incoherentes, no pega. No pega decir que somos cristianos y vivimos como los que no, como no cristianos. No pega. Y los que estamos o tenemos la costumbre de juzgar a los demás, tenemos que saber que recibiremos el mismo trato de parte de Dios. Tú juzgas, muy bien, tienes todo el derecho a juzgar, pero con la misma medida que tú juzgas, vas a ser juzgado también. Entonces, ¿qué ocurre? Como uno, por eso es la ley también, la diferencia entre el justo y el justiciero. El justiciero aplica la ley. Esta es la justicia, ojo por ojo, diente por diente. Recuerden, aunque a veces se piense, Moisés estaba estableciendo una ley justa. Porque si tú hacías una cosa así pequeña, no te podían castigar así de grande. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la justicia exacta, la equidad. ¿Verdad? Que te pongan la multa de acuerdo a lo que has hecho, no que porque no llevas la mascarilla ahora te ponen 3.000 euros de multa. ¿Crees que es justo? Es una barbaridad, ¿no? 100 euros, bueno, vale. Justicia. Pero el justiciero aplica la justicia. El justo aplica la misericordia. ¿Por qué? Porque se ve a sí mismo. Se ve a sí mismo. Digo, si me tocara a mí, me tocaría un cantazo fuerte. Voy a ser indulgente, voy a ser leve para que no me den el cantazo fuerte. Porque Dios se las cobra todas. A menos que la haya pagado Jesús. Pero para que la haya pagado Jesús, tú sabes lo que tienes que hacer. Humillarte, venir a Él, aceptarlo a Él, tirar la piedra que tenías preparada, irte, pero con el perdón de Dios. ¿Verdad? Entonces, los habituados a juzgar a los demás recibirán el mismo trato de parte de Dios. Nos conviene ser indulgentes, nos conviene ser misericordiosos. Y ahí me acuerdo de otro texto que está en Proverbios, que dice que el que hace misericordia hace bien a su propia alma. Te estás beneficiando tú, tus emociones, tu mente, porque descansas en el Señor. Señor, como dice la palabra, ¿verdad? Déjale que el Señor se ocupe de cada cual. Que Dios es justo, nosotros no lo somos. La misericordia prevalece sobre el juicio. José, el marido de María, cuando le llega la noticia de que su prometida estaba embarazada, podía haber hecho lo que la ley indicaba, denunciarla por adúltera, exponerla a la vergüenza, y no solo a la vergüenza, a las piedras, hasta morir. Pero dice la palabra de Dios que como era justo, fíjate bien, como era justo, no recurrió a la ley, sino que él quiso dejarla secretamente. ¿Qué hubiera pasado?
que todas las culpas hubieran recaído sobre él. Míralo, te ha adelantado y ahora se quita de en medio. Y ahora la abandona. Como era justo, quiso dejarla secretamente. Y ahí vino el Señor para cubrirlo todo, porque Dios siempre arregla las cosas como tienen que ser arregladas. Soluciones de verdad. Nosotros aportamos soluciones torpes, soluciones enredantes, lío más líos más líos. Pero Dios obra su justicia en su misericordia y hace lo perfecto. Todo don perfecto viene de lo alto, leímos el otro día. Amén. Vamos a orar.